Hoy vamos a hacer un guacamole que queda súper cremoso y delicioso, perfecto para botanear cuando se te antoja algo saludable o como guarnición para acompañar algún platillo favorito. Estar lejos de México hace que los antojos me lleguen a montones y no pude resistirme a preparar este rico guacamole. Así que comencemos. Empezaremos cortando 3 aguacates maduros. Dependiendo de la cantidad que quieras, puedes agregar 1 o hasta 2 más. Luego con el cuchillo los partí y con un tenedor los aplasté hasta obtener una textura suave y cremosa. Después utilicé tomates. En mi caso eran pequeños, así que usé 2. Pero si tienes uno grande, con eso basta. También agregué una cebolla blanca y un ramito de cilantro fresco. Añadimos el jugo de medio limón y mezclamos todo muy bien para integrar los ingredientes. Agregamos pimienta y sal junto con una cucharada de aceite de oliva. Y si tienes a la mano jalapeño o chile serrano, agrégalo para que quede aún más sabroso. Lo que me gusta del guacamole es que además de ser delicioso, el aguacate es un poderoso antioxidante, rico en grasas saludables y vitamina E, así que es perfecto para disfrutar sin culpa. Yo lo serví en un molcajete para sentirme más cerca de casa, pero esto es completamente opcional. Tú puedes ponerlo en un platito o donde más te guste. Por supuesto, la cereza del pastel, un buen tostito para acompañarlo, sí señor. Y listo, aquí tenemos nuestro guacamole súper fresco, cremoso y delicioso. Espero que les haya gustado el video, les mando muchos saluditos y nos vemos en la próxima receta. No olvides suscribirte.